Buenas noches. Abra su Biblia de favor en el libro de Santiago, capítulo 1, a partir del verso 19. Cuando lo tenga puede decir amén. Continuamos con la serie Vida Práctica Cristiana. ¿Sí ese es el tema? Ok. Vida Práctica Cristiana o practicando la vida cristiana. Y es nuestro tema número 7. Y hoy vamos a tocar el tema que nos involucra a todos como creyentes y es hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora pedimos de tu gracia, de tu fuerza capacitadora, Señor, que tomes nuestras vidas cristianas. Señor, ayúdanos a cumplir este tema tan importante, pero a la vez tan descuidado. Y nadie está exento, Señor, a padecer como así nuestros primeros hermanos del primer siglo, aquellos cristianos a quienes fue esta carta dirigida para pastorearles. Así cuando se dio cuenta tu siervo Santiago, Señor, quien era el pastor de esta congregación, él observó algunos descuidos que estaban afectando la vida de los cristianos de esta primera iglesia, Señor. Y nosotros en este pleno siglo XXI no estamos exentos. Pero gracias por tu palabra, Señor, porque es la misma de ayer, de hoy y será la misma por todos los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a examinarnos, ayúdanos con tu gracia, con tu sabiduría. Necesitamos de ti, Señor, para poder practicar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Abre mi entendimiento, nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu tome el control de todo lo que hemos de enseñar. Y la iglesia dice, amén y amén. Damos una ofrenda de palmas a Dios por su gracia, por su amor y por su palabra cantada. Amén. Después de cantar su palabra, ahora vamos a escucharla. Fíjese que se dice por ahí que todo cristiano debe de ser muy cuidadoso con caer en el fariseísmo. ¿Cómo es esto? Bueno, de oír poco, hablar mucho y no hacer nada. Diga conmigo, oír poco, hablar mucho y no hacer nada. ¿Cuántos recuerdan temas que hemos visto anteriormente? Porque estamos hablando de esta carta de Santiago. Uno de esos temas que hemos visto de importancia es el propósito de Dios en las pruebas. Se dijo que en las pruebas Dios nos escudriña. ¿Cuántos dicen amén? En las pruebas Dios escudriña tu corazón para saber qué hay en él. También se vio el tema de las pruebas de las tentaciones y se dijo que los hijos de Dios pueden vencer las tentaciones mediante una fe viva en la persona de Cristo, quien no tan solamente ha vencido la tentación, amén, sino que también venció al tentador. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, hoy vamos a ver oidores y hacedores de la palabra de Dios. Mencioné anteriormente, o mejor dicho, menciono esto que acabo de decir por la secuencia de la carta de Santiago, y esta es una carta, fíjate que es pastoral. Diga conmigo, pastoral.
¿Qué quiero decir? Bueno, que esté enfocada en pastorear a los creyentes. Santiago ha venido observando a los creyentes, mis hermanos, con algunas problemáticas en su conducta, y al ver que sus vidas cristianas están siendo afectadas, ahora él les exhorta diciendo, ¿verdad? Sean oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y bueno, no podemos decir que esta palabra no sea para nosotros, sino también es para nosotros. Dígale al que está a su lado, el Señor nos va a hablar. Así es que pon atención. Amén. Dios quiere, mis hermanos, que seamos diligentes en obedecer su palabra. No estamos aquí para cumplir solamente reglas. Estamos aquí para que al oír la palabra de Dios, entonces nosotros podamos obedecerla. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad, mis hermanos. El que hagamos y no solamente oigamos. Amén. Alguien dijo, la palabra de Dios debe de ocupar un lugar muy especial en nuestro corazón. Si esa palabra fue el instrumento que Dios usó para mostrarnos el camino de la salvación, que lo leímos en el verso 18, mira lo que dice Santiago 1:18. Y dice Santiago en el capítulo 1, verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces también, mis hermanos, la palabra de Dios es el instrumento divino. ¿Para qué? Para ordenar nuestro comportamiento en este mundo. ¿Cuántos sabemos que no es lo mismo hacer que escuchar? Amén, diga conmigo, no es lo mismo hacer que escuchar. No es lo mismo oído que oreja, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que la oreja es esta, pero el sentido, ¿dónde está? Internamente. ¿Cuál es el propósito del oído? Oír, ¿cierto? Eso es lógico. Ahora, no es lo mismo oír que ejecutar. Es diferente, hermano. Uno debe suponer que el oír es con el deber de llevar a las personas a ejecutar eso que escucha. Y eso es lo que Santiago hoy nos va a enseñar, mis hermanos. Leamos nuestros textos a estudiar en esta tarde, que dice a partir del verso 19. Y dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante, mira el símil que aquí dice Santiago, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice, hermano? Bienaventurado, ¿verdad? ¿Seremos qué? Bienaventurados, bendecidos en lo que hacemos. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, ¿qué dice? Es vana. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok. Santiago da atención a tres aspectos, mis hermanos, en estos versículos del 19 al 27, en relación entre el creyente y la palabra de Dios. Repito, Santiago, mis hermanos,
da atención a tres aspectos en relación entre nosotros los creyentes y la palabra de Dios. Y vamos a ver 3 puntos, primeramente Dios. El primero, los que apuntan, es los creyentes han recibido la semilla de la palabra. Y si es así, entonces esta debe germinar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para dar fruto de buen comportamiento. Amén. Repito, los creyentes han recibido la semilla de la palabra y esta debe germinar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Cuál fruto? De buen comportamiento. Eso lo vamos a ver del verso 19 al 21. El segundo punto o aspecto que Santiago va a subrayar es que los creyentes deben poner en práctica los principios de la palabra de Dios para ser poseedores de bendiciones. Y un principio son verdades de las Escrituras que debemos aplicar o que se aplican en todo tiempo. Eso lo leeremos del verso 22 al 25. Y el tercer punto que estaremos viendo es: los creyentes que obedecen la palabra de Dios practican la verdadera religión. Y eso está del verso 26 al 27. Ahora, en este párrafo, mis hermanos, del verso 19, Santiago enseña a los creyentes que la práctica de la fe viva produce obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe viva? Bueno, pues es lo que vamos a examinar. Si hemos dicho que amén, entonces tu fe debe producir obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y esos frutos, tus acciones, tu conducta glorificará a Dios. Así es que veamos este primer punto, verso 19. Vamos a leer el verso 19 que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, incluye mujer, incluye nuestros hijos, incluye la familia, sean pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Para airarse. Ahora, al leer estos versículos, mis hermanos, Dios nos pide poner en práctica su palabra. Lo que Santiago va a enseñarnos en este verso 19 es que Dios pide poner en práctica su palabra y no tan solamente, hermano, escucharla. Un predicador de este siglo decía: la Biblia no es para informarse, sino para transformarse. La palabra práctica, mis hermanos, del griego poieo, significa hacer, realizar, ejecutar. Entonces la idea de poideo, mis hermanos, es o habla de comportamiento, ¿sí? Práctica, comportamiento, lo que haces. Habla de comportarse de cierta manera, mostrando un determinado comportamiento sano. Alguien que se conduce correctamente. Es decir, todo creyente que ha recibido entonces la semilla de la palabra de Dios, esa semilla dice, ¿recuerdas lo que Jesús enseña en Mateo 13? Esa palabra da fruto. Esa vida que cayó en una buena tierra, que murió esa semilla, germinó, creció, dio fruto al 100 por 1%. Entonces, ahora ¿qué debemos dar? Diga conmigo, evidencia. ¿De qué? De la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo? Con tu buen comportamiento. Por eso Santiago es que les dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Verso 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con humildad, esa es la palabra mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora observemos, mis hermanos, la primera instrucción de Santiago a los creyentes. Dice Santiago: para poder hacer, lo primero es ser. ¿Cuántos quieren ser buenos hijos de Dios?
¿Cuántos quieren honrar a Dios? ¿Cuántos quieren glorificar a Dios con su vida? Bueno, lo primero es ser. ¿Cómo? Es decir, lo primero que debemos aprender es a oír. Para poder hacer, lo primero es ser. ¿Qué debemos ser? Buenos oidores. Dígale al que está a su lado, hermano, hermana, debemos oír. Debemos aprender a oír. Y la palabra oír del griego auko, que significa prontos, ¿verdad? Oukos, oír, que significa escuchar, poner atención, olvidarte, hermano. Y cuando yo digo olvidarte, no quiero decir, es imposible que no traigas en tu mente tus necesidades y preocupaciones. Ahorita has de venir con con un montón de incógnitas que solo Dios conoce aquí en tu mente. Pero dice Santiago que para poder ser buenos hacedores, lo primero que debemos aprender es, ser hacedores, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Aprender a oír, escuchar, poner atención, que nada te distraiga, que no te distraiga tu celular, que no te distraiga tu esposo, tu esposa, o el hermano que a veces le gusta bromear, hacer, tus hijos. No, así como que de repente alguien te empieza a distraer y tú, oye, al ratito nos reímos lo que quieras, al ratito escuchamos, al ratito esto, ahorita escucha. Qué importante, hermano, es enseñarle a nuestros hijos que no es un don escuchar, hay que aprender a escuchar, oír la palabra de Dios con atención. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Santiago dice prontos, sean prontos, y esta es la palabra griega tachis, es decir, a escuchar con atención. Entonces es obvio que Santiago está tratando, hermanos, sobre la relación de nosotros los creyentes con la palabra de Dios. Tú vienes aquí para escuchar y para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermano, que aprender a escuchar, repito, no es un don? Es necesario educarnos en esta primera instrucción. Haga de cuenta que lo que estamos haciendo es un trabajo de pedagogía que tiene que ver con disciplina, con instrucción, y la instrucción tiene que ver con formación. Tú vienes a la iglesia para ser formado, para ser transformado. ¿Cuántos dicen amén? Para ser capacitado. Para eso necesitas aprender a oír. Escuchar con atención la palabra de Dios. No dejes que nada te distraiga. Aun cuando te dijo tu esposo, tus hijos, yo te voy a mandar mensajes para ver dónde estás. No, tú no te distraes con nadie, porque tú estás poniendo atención. ¿Sabes por qué? Porque el que está hablando es Dios. No, el asunto no es el comunicador, no es el presentador de la palabra o el expositor, sino es la palabra de Dios. Amén. Y tú y yo debemos escuchar con atención la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la escuchas con atención, entonces la palabra de Dios va a producir el efecto que ella misma dijo. Es decir, Dios dijo que la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía, cumple su propósito. Pero para cumplir el propósito debemos poner atención para que entonces venga lo segundo, ponerla en práctica. Pero ahorita veremos allá. Déjame hablarte un ejemplo de una mujer que escuchó a Dios. Hechos 16:14. ¿Cuántos recuerdan a Lidia? Mi esposa hablaba de ella este domingo, la que era vendedora de púrpura. Y dice en esta versión, nueva versión viviente, dice Hechos 16:14, una de ellas, es que habían varias mujeres, pero dice una de ellas, que se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura en Tiatira y desde antes adoraba a Dios. Es decir, aún ella todavía no era convertida, pero como escuchaba cómo adoraban a Dios. ¿Has escuchado eso? Fíjate que muchos hermanos o amigos pueden pasar, es que escuché por tu casa música cristiana, qué hermosa, escuché, háblame de Cristo. ¿Has escuchado eso? A nosotros sí nos ha pasado, y aquí nos ha pasado. Ahora, dice, mientras Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta.
¿A qué? A lo que Pablo decía. ¿Y qué estaba hablando Pablo? El evangelio. Entonces Lidia, hermano, estaba escuchando la palabra de Dios, es decir, estaba poniendo atención, sus oídos estaban en lo que debían estar. El sentido del oído estaba en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Dios, mis hermanos? Tocó su corazón y de ahí se provocó una conversión, una transformación en su vida. Pues sabemos que la palabra de Dios, ¿qué dice que es? Viva y eficaz. Entonces, mis hermanos, para que la palabra de Dios cumpla su propósito en ti, tú debes de aprender a ser un buen oidor. ¿Cuántos dicen amén? Todos los jueves, todos los viernes de varones, el segundo viernes de cada mes, cada 15 días de mujeres, debes de venir, mujer, poniendo toda tu atención. ¿Para qué? Para recibir la bendición de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder, es vida, pero para ello debes de creerlo. Debes tener una convicción en tu fundamento, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De manera que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, toque tu corazón. Y de ahí, mi hermano, entonces hay conversión. Nuestra vida va en ese proceso de una conversión, de una transformación de vida. Porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz. Entonces, si la palabra tiene poder, hermano, y tiene vida, ¿cuál va a ser su bendición? Transformarnos. ¿Cuántos saben que Dios te ama? ¿Cuántos saben que Dios te ama? Y te ama tal y como eres. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, Dios te ama tal y como eres, pero nos ama tanto, Juan 3:16, que no te dejará tal y cual eres. Debe de haber un cambio. Dios nos ama tal y como somos, pero tan grande es su amor que no te dejará tal y como eres. Debe de haber una transformación. ¿Por qué? Porque tenemos la única palabra verdadera. Hermano, nosotros no tenemos un Corán, nosotros no tenemos un libro del Mormón, nosotros no tenemos una atalaya, nosotros tenemos la misma y directa palabra de Dios, el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a su palabra. Amén. Amén. Y esa ofrenda de palmas es por su poder, porque la palabra de Dios tiene vida. ¿Para qué? Para transformarnos. Así es que estemos dispuestos, mis hermanos, ¿a qué? A escuchar, a oír. ¿Pero para qué? Lo segundo punto, para obedecer. Debemos tomar, mis hermanos, los modelos de los principios que nos habla la palabra de Dios para que Dios opere en nuestras vidas. Así es lo que dice Hebreos 4:12, que dice en la traducción lenguaje actual. Mira cómo se lee Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que allí examine nuestros pensamientos y deseos. Y viene algo muy impactante. Dice, y dejen claro si nuestros pensamientos y deseos son buenos o son malos. Es decir, Dios sabe por qué estás aquí. Si tus intenciones son buenas o son malas. Si tu intención es obedecer, crecer, o simplemente estás cumpliendo con tu religión. Amén. Mira, hermano, podemos oír todo lo que podemos hacer de la palabra de Dios, pero no hacerlo. Y es lo que Santiago viene diciendo ahora a los cristianos judíos de este tiempo. Recordemos que ellos están en contexto, ellos están atravesando por momentos de persecución, están en pruebas, están siendo tentados. Por un lado, Dios está examinando su fe, pero también Satanás está tentándoles para apartarlos de su fe. Amén. Así es que, mis hermanos, Santiago ahora quiere decirles, a ver,
Ahora ustedes que están en el Señor y que han recibido la palabra, no sean solo oidores, ahora sean hacedores. Ahora voy a hacer algunas preguntas al aire para que no diga, ay, lo dice por mí. No. ¿Qué te causa oír, escuchar la palabra de Dios? Cuando tú vienes jueves, domingos, viernes de varones, sábado de mujeres, sábado de jóvenes, cuando tú vienes a las instrucciones, incluyo a los del ministerio, los lunes que la escuchas, los martes que estamos instituto, los miércoles, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué te causa oír, escuchar la palabra de Dios? Pregunto, ¿te causa paz? ¿Te causa gozo? ¿Te causa reflexión? ¿Te produce arrepentimiento? Es decir, tu corazón se contrita. Porque este es el contexto de Santiago del verso 19, que dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pero mira lo que dice, tardo para airarse. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque aquí viene otra pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando alguien o cuando tus pastores o alguien que esté exponiendo la palabra de Dios dice algo y te incomoda? Puedes decir, uy, segurito ya fue este hermano. Uy, segurito, no, mi esposa. No, mi esposo, mis hijos. No, ya están hablando de nosotros, mi amor. Vámonos. No, están hablando de nosotros. Fíjate que esto son acontecimientos cotidianos. ¿Por qué? Porque también eso indica, si te molesta cuando escuchas la palabra de Dios, entonces esto quiere decir que también tienes molestias cuando te vienen problemas y conflictos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos cuando se nos presenta un mal con la esposa, con el esposo, con nuestros hijos? Ahora Santiago nos está hablando de sabiduría, y la sabiduría, amados hermanos, es algo que debemos aprender. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, a través de la palabra de Dios, sí. Número 2, a través de vivencias. Y número 3, seremos sabios cuando aprendemos a recibir consejos de gente experimentada y madura en la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, con la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos? Ahora voy a mover un poco la pregunta. ¿Cómo reaccionas con la palabra de Dios? ¿Con pláticas motivacionales? Es decir, ¿reaccionas mejor porque estás aconsejado por pláticas motivacionales? Es decir, entras a YouTube, ves muchos videos que te motivan. Por ejemplo, bueno, no voy a dar nombre, pero me parece que el apellido se llama Jafit. Ya me entendieron. No quería dar nombre. Pero ¿cuántos de ellos tienen a ese hombre motivador? Y eso es lo que quería. Pero aguas, porque las conductas no hablan de una buena o sana doctrina. Siguiente. O dices, no, la verdad, pues yo con mi terapeuta. ¿Sí sabías que hay muchos cristianos que tienen terapeutas? O con libros mágicos de predicadores almáticos. Solamente tocan puntos que van directamente al alma. O con audios de alabanzas que dices, no, pues yo no leo la Biblia, pero estas alabanzas me ministran. ¿Has escuchado? ¿Está mal? No, yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que ese no es el principio para que tu vida cambie y se transforme. Sencillamente dice Santiago que no hay nada que puede transformar el alma, y lo dice al igual que el canto del salmista: la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Ahora otra pregunta, hermano: ¿cómo aconsejas o guiamos a los nuestros? O incluso a otros en tu trabajo, en tu oficina. ¿Lo haces con la palabra de Dios o con tus experiencias, con tus vivencias? Fíjate que cuando hablo con algunos hermanos y les estoy dando algunos datos de nuestras vivencias,
No quiero decir con eso que tú tienes que hacer lo que nosotros vivimos o que son indicaciones de cómo tú debes de hacer. No. Yo solamente doy algunas vivencias, pero porque te estoy explicando de qué manera Dios nos ha ayudado y nos ha dado gracia a través de su palabra, pero no que sea un indicativo para que tú vivas mi vida. Dios te va a dirigir a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera pregunta que hice, hermano, es ¿qué te causa oír la palabra de Dios? ¿Paz, gozo o te hace enojar? Y aquí es el punto, mis hermanos. Aquí el punto no sería qué te causa en sí mismo la palabra de Dios, sino ¿estás dispuesto a obedecerla? Porque bueno, yo sé que no va a causar mucha alegría y gozo a veces la palabra que nos confronta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y por eso ese es, pues para nosotros los predicadores es duro, porque sabemos que muchos van a decir, no le hagas caso al pastor, exagera. ¿Qué le haces caso? Ya no los saludes, síganse. Hola hermano. Hola hermano. Y yo, hola hermana. No nos ofende, Esa no es mi predicación, pero no me afecta que me digas hermano. Incluso si me dices Ángel, yo no tengo problema. Soy Ángel. No, pues si me dices Rufino, pues sí voy a decir ¿qué ole? Pero no tenemos problema si me dices pastor, si me dices, no tenemos problema. Pero sí discierno cuando alguien me dice hola hermano. Y yo le digo, Dios le bendiga hermano. No es cierto. Entonces, obedecer la palabra, hermano, es en sí el asunto de qué te causa o qué efecto produce en ti cuando escuchas la palabra de Dios. ¿Te molesta? ¿No te molesta? ¿Te causa? Bueno, en sí el punto que Santiago dice o quiere llevarnos, mis hermanos, es estar dispuestos a pagar un precio. Dígale al que está a su lado, ¿estás dispuesto a pagar un precio? ¿Cuál precio? De obedecer la palabra de Dios. Porque sabes, mi propósito como pastor es pastorearlos. ¿Qué significa pastorearlos? Es llevarlos a obedecer la palabra de Dios, instruirles. Yo sé que a veces podemos decir, es que el pastor siempre da lo mismo. Eso le decían también a Pablo. Pero Pablo decía, a mí no me es molestar, ni me molesta estarles diciendo las mismas cosas. Mi deber es instruirlos a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les va a dar transformación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Santiago dice, mejor es oír, amén, pero también después hacer. Santiago dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo. Y esta es la palabra griega, bradis, que significa lentos en reacción. Lentos en reacción. A mí me ha tocado ver cuando he dado palabra de Dios y a alguien le incomoda, ¿sabe qué hace? Se levanta en medio servicio de la predicación o estamos dando introducción, se levanta y se va. Porque esperaban escuchar palabras motivacionales. Palabras como, tú princesa, empodérate. Tú puedes. Si de por sí la mujer de ahora quiere estar sobre el varón, tú no hablas, tú no haces, mi amor, pero aquí yo mando. Eso es peligroso. El varón tiene que tomar su lugar con amor, con gracia y misericordia y decirle, oye mi amor, ya no, ¿ya qué? Eso. La palabra de Dios dice que no debemos actuar de así. Tú tienes un rol, yo tengo un rol. Y mira, y se va a empezar va a sacar el foie. Por eso es que Santiago dice, lentos en reacción, es decir, para airarse. Así que cuando Santiago dice tardos para hablar, tardos para airarse o dejarse llevar por la ira,
Según el contexto, mis hermanos, de este verso, entonces encontramos un principio. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí que nos muestra un propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál? Aprender a vencer la ira. Aprender a vencer la ira. A ver, aprender a vencer la ira. Sean oidores, hermano, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde te me fuiste? El principio aquí es aprender a vencer la ira. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, ¿esto nos involucra a todos? Claro que sí. ¿Quién está libre de caer en esto? Nadie, mis hermanos. Nosotros los pastores somos, y más cuando somos pastores jóvenes en el ministerio. Uno de los propósitos es aprender a vencer la ira. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra ira viene del griego orgé, y la idea de esta palabra es un sentimiento de indignación que causa enojo. Entonces, cuando se habla la palabra de Dios, ¿qué produce en ti? ¿Indignación o reflexión? ¿O te contrista y dices, Señor, me estás hablando a mí? Y dice David, el corazón contrito y humillado, Dios mío, tú no desprecias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, alguien puede decir, pastor, pero que es que estoy indignado, es que usted no me entiende porque usted no sabe lo que me hicieron. Pastor, es que fue grave esta situación. Sí, pero el principio es que tú y yo aprendamos a vencer la ira. ¿Cuántos dicen amén? Unos de una manera y otros de otra manera. Porque a veces se piensa que hay gente seria y dicen, mira, ese hermano es bien maduro. ¿Por qué? Es bien serio. No, hermano, la madurez no se mide por lo serio de una persona, sino cómo reacciona. ¿Sabes que hay gente bien tranquilita, pero que es unas cosas bien gruesas, bien tremendas? Entonces, mis hermanos, al no distinguir y discernir que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que tiene como propósito ordenar, corregir nuestra vida, entonces el alma se mete ahí, las emociones se metan, causando que enojo cuando se escucha la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo rápido. Hechos 7:51. ¿Cuántos recuerdan? Aquí es Esteban, y Esteban les va a empezar a predicar ¿a quiénes? A los judíos, a los que dicen que practicaban su religión, ¿recuerdan? Y vaya que si esos judíos abrazaban sus tradiciones, griegos, judíos, y todos los que tenían sus religiones, pues ellos tenían costumbres, tenían tradiciones. Y no olvide esta palabra religión, porque la palabra religión en sí mismo no está mal. Está mal cuando no se aplica. Ahora, esos religiosos, judíos, duros y malos, Esteban dice lo siguiente, verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Verso 54, oyendo estas cosas, ¿qué hicieron, hermano? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermano, yo recuerdo que el Señor me libró de varios congregantes, valga la redundancia, de mi congregación, bueno, no mía, de la congregación, cuando empecé a predicar el verdadero evangelio. Algunos, y algunos están de testigos, uno ya se iba a meter, y bueno, aquí está mi hermano. Mi hermano y otros hermanos lo agarraron porque entró así. Y me acuerdo que me gritaba, tú dijiste que no te ibas a meter en mi vida. Y sabe, hermano, déjenme confesarles algo. Yo recuerdo que cuando inicié la iglesia, la congregación, que Dios nos llamó, el llamado yo lo tenía, ya Dios nos había ungido, nos ungieron.
pero no venía predicando bien el evangelio. ¿Y saben qué les dije a la iglesia y todo el ministerio? Les dije, miren, ustedes hagan su trabajo, yo no me voy a meter con sus vidas. ¿Y sabe qué Dios me dijo? Tú no eres un siervo. Tú estás para ahí para instruirlos, para que cambien sus vidas, no para que sigan siendo los mismos y entonces digan que el cristianismo es una religión más. Pues cuando yo empiezo a predicar el evangelio, hermano, que hubo un cambio de 180 grados, se fue toda la iglesia. Pero muchos de ellos, recuerdo que oraban por mí y me decían, con la vara que nos mide será medido. Y otros me decían, y nada más que me lo encuentre en la calle. Usted dijo que no se iba a meter con nuestras vidas y nos está juzgando. Uno de ellos, en la escuela de mis hijas estaban en la primaria, y se acerca este hombre y me dice, ahora sí, bájate del carro, te dije que cuando te iba a encontrar. Y ahí estaba su hijo. Y le dije, oye, ahí está tu hijo. Oye, no importa, que aprenda a defender. Y dice que era cristiano. Yo todavía no tenía la sana doctrina. Dije, Señor, déjame bajo tantito de la cruz y luego me subo. Así pensamos los religiosos. Y pues yo soy cristiano, pero mi puño es católico. No es cierto. Hermano, y ahí estaban mis hijas. Y yo dije, pues últimamente, y pues órale, vamos. Mis hijas, pues imagínense cómo las llevaba, mis niñas. Y y él se fue a su carro y yo voy atrás de él. Y en eso me empieza a hablar el Señor y me empieza a decir, si tú tocas o haces algo, escucha bien, te dejo solo. Yo no voy a estar contigo. Sé hacedor. Yo ya venía escuchando toda la enseñanza de nuestro querido y amado pastor Chuy Olivares. Bendecimos a Dios por su vida, porque aprendimos a enderezar nuestras vidas. Cuando escuché el mensaje de la salvación por medio de nuestro pastor Olivares, me confrontó, me enojé, crují dientes, pero terminé chillando y dije, Señor, ¿a dónde estoy llevando a tu iglesia? Y no solo a ellos, yo me voy a ir con ellos al infierno. Por lo tanto, hermano, dije, Señor, pues ni modo. Mis diezmos eran de 24,000, pues no importa. Y de verdad, hermano, empezó a entrar mucho dinero. Pero sabe, entró gente, perdón lo que voy a decir, pero gente mala a la iglesia, que no querían cambiar. Pero mucho menos iban a cambiar si no dábamos la palabra que transforma. Entonces, es el mismo caso que estamos observando, mis hermanos, cuando la misma palabra de Dios dice que estos hombres religiosos, y eso es lo que pasa si hay cristianos que no se han convertido y solo caemos en la religiosidad. Y dice, en Hechos que estoy hablando, dice que se enfurecían. ¿Y sabe qué pasaba? En ese momento, Esteban, mis hermanos, dice que encomendó su alma al Señor y dijo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y qué pasó, hermano? Lo apedrearon hasta que lo mataron. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Por su ira. El origen se denotó, mis hermanos, se indignaron. ¿Por qué? Por la palabra. Y ese enojo, conforme iba la palabra de Dios, ellos gradualmente iba creciendo su enojo, una actitud hostil. Ahora déjame decirte, el problema de una persona, ¿sabes cuál es el problema de un problema? El problema de un problema no es que a veces no te guste el color de las bancas, de las alabanzas. Hermano, ese no es el problema. ¿Sabe qué se vuelve un problema en una congregación? Cuando alguien ya es hostil, cuando alguien ya busca pleito y empieza a contaminar. Cuando esa persona ya es hostil. Entonces, mis hermanos, aquí es donde vuelvo a la pregunta, ¿qué nos produce la palabra de Dios? Sabemos que nuestra carne, hermano, no tiene nada bueno. ¿Sí lo sabías? Nuestra carne no tiene nada bueno. ¿Qué tiene la carne? Enojo, ira, contienda, disensiones. Recuerdo que le decía a mi hermano y otros dos hermanos a este personaje, a ver, ¿cómo vienes? Si vienes en el espíritu te vamos a tratar en el espíritu, si vienes en la carne te vamos a dar en la carne. Bien espirituales los hermanos, ¿verdad? Pero
En cierto sentido tenían razón y lo sacaron, porque su intención era agredirme. Un martes por la noche estaba solo, va pasando un joven, me hace preguntas, lo empiezo a evangelizar y nuevamente pasa este personaje y me vuelve a reclamar dando el evangelio a este joven. Y yo dije, Dios, y volteo y le digo, ¿sabes qué? Lo que tú quieras, pero permíteme, estoy hablando con una persona el evangelio. Hermano, hay gente tremenda que busca mal. ¿Por qué? Porque no es hacedor, solamente oidor. Así es que, mis hermanos, tú y yo estamos aquí para ejercitarnos con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en nuestro ser, mis hermanos, por pura naturaleza hay malas actitudes, ¿sí o no? Malas conductas que deben de ser corregidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo se corrige? Dije Santiago, por medio del ejercicio espiritual. ¿Cuál es ese ejercicio espiritual? La palabra de Dios. Santiago nos habla, hermano, de esos principios espirituales, que cuando nos llega una mala situación, nosotros no respondamos con ira. Dígale que está a su lado, ¿alguien habló de ti? ¿Alguien dijo de ti? ¿Alguien te debe? ¿Alguien te hizo? ¿Alguien te golpeó? ¿Alguien esto? ¿Alguien esto? La pregunta es, ¿cómo reaccionas? No, pues yo no me dejo. Además dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y toman textos, ¿no? No, mis hermanos, eso es caer en el error de ¿qué? De justificar nuestra maldad, de justificar una mala actitud o conducta. Mire, a ver, cuando alguien incluso puede decir, es que mi pastor es malo. ¿Y por qué vienes a decirme eso? Ay, yo también soy malo, ¿verdad? Sí. O ese hermano es malo. ¿Y por qué me vienes a decírmelo a mí? ¿No fuiste con él? Ah, pues sí, ¿verdad? Yo también soy malo. Sí. ¿Recuerdas a Jesús? Si algo tienes contra tu hermano, contra tu hermana, o con alguien que te debe, qué sé yo, hermano, ahorita otra vez, ya ves, ya le dijeron algo a persona. No. Jesús dijo, ve a solas con él. ¿Y qué dice? Con humildad. Arregle el asunto. Ahora, entonces, dice Santiago, voy a darles el ejercicio espiritual. Verso 19, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí dice así? En otras palabras, mis hermanos, cuando escuches la palabra de Dios, debes recibirla con humildad. Ya vamos para allá. Ahora mira, el adjetivo tardo del griego bradis, mis hermanos, enfatiza la actitud, no incapacidad. Porque alguien puede decir, es que tengo muy poco tiempo. No, es cierto que es un proceso, pero no significa que no crezcas. No puedes justificar. Ahora, ¿recuerdas el autor a los hebreos que decía, hermanos, ya debiendo ser ustedes ¿qué? Maestros. Hermano, alguien que tiene 5 años y dice que tiene 5 años de creyente, ya debiera ser maestro. Pero no, ahí la palabra maestro no es de enseñanza, de un don ministerial. No, ¿de qué habla? De carácter. Ya debiera ser tu maestro, tú ya debieras enseñar a otros. Aguas con los que ya tienen más años y aguas con los que a pocos comienzan, porque Jesús dijo, aguas de que por tu causa hagas tropezar a uno de mis pequeños. ¿Sí me explico? Es decir, que debemos cuidar a quienes, a los que apenas comienzan en el evangelio. Esos son pequeños. Alguien que ya tiene más de 5 años, no, más de 1 año, ¿de qué? De ser creyente, ya tiene que aventar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, es evidente la instrucción de Santiago que el creyente presta absoluta atención ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 20, porque la ira del hombre, ahora Santiago nos va a explicar del por qué la previa exhortación del verso 19, lentos, prontos para oír, lentos para ¿qué? Hablar, tardos, ¿verdad? ¿Para qué? Para irarse. El verso 20 dice ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí?
Ahora, aquí, mis hermanos, la ira del hombre es orge, ¿verdad? Ahí está la palabra orge. Habla de indignación o una continua hostilidad. Entonces Santiago dice, porque esa hostilidad, ese enojo, no va a obrar Dios en esa persona. Es decir, ¿cuántos son cristianos aquí? Cuando alguien te haga algo tan fuerte, tan duro, dígale que está a su lado, vence la ira. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, mira lo que te dice el Señor: si vas con tu hermano o vas a arreglar un asunto, arréglalo en paz. Pero si te enojas y si haces algo fuera de mi palabra, te dejo solo. ¿Sí me explico? Si buscas venganza o hacer algo, escucha bien, hermano, el Señor te deja solo. Él no está contigo, Él no te apoya, Él no te va a respaldar. Mira, la venganza, dijo el Señor. Sí, por eso es de Él, no tuya. ¿Sí o no? Aunque no digan sí. Yo sé que sí. Pues causa indignación. ¿Ah? Entonces el enojo, dice, hace locuras. Proverbios 14:17, en palabra de Dios para todo, dice: el que se enoja fácilmente hace locuras y el perverso será menospreciado. En otras palabras, si no piensas, si no te tranquilizas con el Espíritu de Dios, si no analizas lo que has aprendido y actúas sin pensar, vas a actuar mal. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces en esa situación tú te quieres calmar y de repente no falta que, no, pero es que, dices, yo lo estoy calmando y tú vienes a hacer la cosa mal. Suena así como argentino, ¿eh? No, y recuerdas a Salomón decir que una palabra, ¿qué? Blanda, ¿qué? Calma la ira. Entonces, esposas o esposos, si viene la esposa malita porque está todo el día en la casa recogiendo, haciendo, los digo por experiencia, pues si no creen que no. Llegamos a la casa y todavía no está la comida. En lugar que le digas, me dice mi esposa, ay mi amor, en lugar que me digas, mi amor, ya acabaste de hacer limpieza. Y de repente en un momento tan hostil, tan fuerte para ellas, que tienen que atender la casa, tienen que hacer de comer, tienen que lavar, tienen que hacer esto, porque eso haces, ¿verdad, mujer? Ah, ok, no me asusten. Entonces la esposa, viene el esposo bien tenso, le dice esas palabras y es que no se vale, tú te la vas, luego regresas, y ya se enojó. En lugar que la sabiduría, ya no obró ahí la justicia de Dios. O viceversa. No, el esposo viene tenso, viene con problemas del trabajo, llega a la casa, la esposa le dice, oye, ayúdame a hacer esto. Ay, es que, y en lugar de la esposa le hace más fuerte la bronca al esposo. Tú nunca me ayudas, tú no haces nada, te la pasas. Y entonces, mis hermanos, se vuelve un ambiente hostil. ¿Estamos libres de pasar de eso? No. Incluso incluye cuando uno de los dos está en pecado. Uno de los dos tiene que ayudarse y restaurarse. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que está en falla tiene que reconocer y tiene que tener un espíritu noble y sensible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Santiago dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El énfasis de la frase, la justicia de Dios, hermano, se refiere a los actos justos que Dios demanda de sus hijos. Y en Gálatas 5:22, ahí están las demandas de Dios para nosotros los hijos espirituales. Hablo de madurez. Por ejemplo, la paciencia, benignidad y bondad, hermano, poseen relación con nuestro prójimo. La paciencia también es longanimidad, que significa largura de ánimo, y habla de la virtud que debemos ejercer en relación con ¿qué? Con las personas. ¿Cómo? Ayúdalas. ¿Cómo las ayudas? Sopórtalas y no guardes rencor ni busques venganza hacia aquellas personas con una mala conducta hacia ti.
La benignidad, hermano, es tu trato suave y dulce hacia los demás. Esa virtud, dice Santiago, es lo que debe de verse. Tus frutos, tu trato humano. ¿Por qué? Porque Dios mostró su gracia y su amor en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dijo: imitad a Cristo como yo soy imitador de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, aquí la bondad, la generosidad habla de un corazón que muestra sus acciones, es decir, es noble de carácter. Y todos estamos ahí, gracias, hijo. Entonces, la ética o el estilo de vida debe de caracterizarse, hermano, en tu persona. Así es que la ira no puede producir esa ética. ¿Por qué? Pastor, pero leo la Biblia. Sí, pero con tu constante falta de dominio propio contristas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le das más razón a lo que piensas, sientes o crees que a lo que has aprendido de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Santiago: miren, hermanos, nunca van a producir esa clase de justicia que agrada a Dios, ¿verdad? Paciente, bondadoso. ¿Por qué? Porque solo mi palabra lo puede hacer. Pero eso implica que una vida guiada por el Espíritu, Romanos 8:14. Una vida que se somete a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué dice, hermano? Vuestras almas. Ahora déjame decirte, en la nueva versión viva, dice el verso 21 de esta manera: por eso despójense de toda suciedad. Está fuerte esa palabra. Y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada con ustedes. Ahora, hermano, aquí hay un punto muy importante. Este verso 21, Santiago establece una pauta que el creyente debe pensar: que él tiene que obrar conforme a los actos justos de Dios. Pero para poderlo lograr, ¿sabe qué debemos hacer? Desechar, despojándonos. Pero ese verbo es un verbo activo en relación a nosotros. Es decir, te corresponde a ti hacerlo. ¿Has escuchado gente? Es que yo por más que lo hago no puedo. Ya oré a Dios, hasta he ayunado y no puedo. Le he pedido a Dios y no puedo. No, es que eso te corresponde a ti. ¿Cómo? Practicando. Cuando a David se le pone la armadura de Saúl, esto lo encuentras en 1 Samuel 16:18. No voy a acabar hoy mi enseñanza, son 3 puntos, pero gloria a Dios porque vamos a aprender mucho. Le dice Saúl a David: anda, camina. Imagínense, tenía entre 16 y 17 años David, y empieza a caminar con esa armadura bien pesada. Y dice: no, pues probó a andar y no pudo. ¿Por qué? Porque nunca practicó. Entonces diga conmigo: no seré bueno en algo que no practico. Entonces, ¿cómo practicarlo? Bueno, yo no sé a cuántos esposos, esposas, ¿verdad?, que a veces saben alguna situación difícil, que la situación está tensa y empieza: Señor, dame palabras. Señor, ayúdame porque ahorita viene Godzilla, que diga, viene mi esposo. y empieza a pedir dirección. O el esposo que dice: Señor, ¿cómo voy a hablar con mi esposa? Que mi esposa, si la conocieras. Señor te dice: pues claro que la conozco, hijo, por eso te la di. Ay, Señor, no me digas. y empieza: Señor, ¿qué hago? Y le empiezas a pedir sabiduría. ¿Para qué? Para saber cómo hablas. Eso ya lo vimos, Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante. 5. El que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Entonces, pero esa sabiduría aplica en tú despójate. Tú despójate, desecha toda inmundicia, porque Dios aborrece el enojo, la ira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y esta frase expresa, hermano,
el primer paso que debemos ejecutar nosotros los hijos de Dios para hacer actos de justicia que a Él le agradan. ¿Cuál es? Desecha. Y mira lo que dice este verso: desechando es un participio aoristo en la voz media, es decir, apotitemi, que es la palabra griega de desechando, que significa despojarse o desvestirse. Es decir, se usa esta palabra en el sentido metafórico porque ilustra de manera objetiva la actitud del creyente que debe tomar la acción de despojarse de aquellas cosas que le desagradan a Dios. Vamos a ver ejemplos para casi terminar. Romanos 13:12, vaya conmigo. Romanos 13:12, verso o párrafo B, dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Este es el verbo que implica una acción tuya, mía. ¿Cuántos dicen amén? Que tú debes de decir: no, Señor, no. Con tu ayuda, en el nombre de Jesús, porque tienes una vida de oración, porque te sometes al Espíritu de Dios y dices: hoy no me voy a enojar, hoy voy a hacer todo lo posible por hablar bien, por instruir bien. Tengo que aprender a tener poder, amor y dominio propio. ¿Sabes qué estás haciendo? Aplicando el poder vivo y eficaz de la palabra de Dios. Entonces dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y mira lo que dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad, la cual desechando la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Si tú sigues leyendo, ahí vas a aprender muchos principios, mis hermanos. Ahora, no solamente habla de ira, de enojo, también habla de ¿qué? Mentira. Despójate de la mentira, porque Dios no lo agrada. Hermanos, cuando tengas un compromiso, cuando tengamos un compromiso, cuando tengamos la responsabilidad de hacer algo, sea en el servicio, sea lo que tengamos que hacer con nuestra esposa, con tu esposo, con tus hijos, con un hermano, escucha bien, hermano, nunca pongas pretextos. Nunca pongas pretextos. Es que no llegué por esto, es que no llegué por aquello. Simplemente te voy a decir cuál es tu punto. No tienes interés en poner por obra la palabra de Dios. Así de sencillo lo dice la Biblia, no yo. Yo no estoy hablando de simpleza, mis hermanos. Es decir, ¿a poco así nada más de simple va directo y lo que significa ese texto? Hermano, no es simpleza, es una verdad. No podemos mentir para tener logros. Por eso dice Pablo: desechen la mentira. Pero también, ¿qué más? ¿Qué más en los versos que hemos leído? Desechen ¿qué? La malicia. ¿Qué más? Las malas palabras. ¿Qué más? La deshonestidad de vuestra boca. Hablen con verdad. No se enojen. Bueno, en Efesios capítulo 4, primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Qué más? Hermano, ahora no solamente es enojo, mentira, también envidias. También, ¿qué más? Engaño. ¿Qué más? Hipocresía. ¿Qué más? Envidias. Todas estas áreas, esto es malicia, es abominación delante de Dios. Entonces la palabra inmundicia, mi hermano, es la palabra griega repudia. La idea es una suciedad moral. Esa es la idea de la palabra. Malicia, que es kakia, y habla de maldad. Entonces, mis hermanos, ahora Santiago dice:
Miren, con humildad reciban la palabra sembrada en ustedes. ¿Por qué? Porque tiene poder para salvarles la vida. ¿Cómo? No se enojen. Desechen la suciedad, perdón. ¿Desechen qué? La suciedad moral. Hermano, esa palabra es en su traducción y es que es una palabra muy fuerte. Y reciban la palabra. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos saben o cuántos han sabido gente que muere por un arranque de ira? ¿Y lo sabías? ¿Y sabe por qué la gente muere? Y alguien dice, ¿murió por iracundo? No, por su amargura. ¿Sabe, hermano, cuánta gente no crece? Porque se queda con enojo en su corazón. Y esa persona no crece, no madura. ¿Por qué? Porque se ha amargado. ¿Qué la amargó? El enojo, la envidia, los celos, las contiendas, las disensiones. Y por más que intenta la persona como que reaccionar, no puede. ¿Por qué? Porque no se ha humillado. Con humildad no ha recibido la palabra. Por eso Santiago dice, recibid con humildad la palabra implantada, la que puede salvar vuestras almas. ¿Cómo? Con humildad. ¿Y qué es humildad? Cambio de mente. Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo? Ahora recíbela. Ahora escúchala para que produzca en ti el gozo, la paz. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio por la palabra? Santiago dice, bueno, esa palabra que fue implantada en tu corazón es una palabra que produce regeneración. Por eso es que es necesario que esa palabra, que es la semilla que entra a la tierra de tu corazón, bueno, entonces dice, ese corazón tiene que ser, diga conmigo, humilde. ¿Sabes para qué? Para que el poder de Dios destruya toda suciedad de inmundicia espiritual y te revistas de un hombre nuevo, de un hombre humilde. ¿Y sabes cuáles son las vestiduras de un hombre humilde? Su carácter, su virtud. Y cuando digo carácter, no es que sea solamente una persona buena, sino que Cristo se está formando en ti. ¿Y sabes por qué? Porque es el resultado de tu relación íntima con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi hermano. Hasta aquí vamos a ver este primero punto. Son 3, pero hasta aquí yo quiero hacerte una pregunta de manera personal, pero con un propósito. ¿Cuál? Examinarte. ¿Cuántos quieren hacer el ejercicio espiritual de hoy? ¿Cuál? ¿Sabes cuál fue el principio de hoy? Aprender ¿a qué? Aprender a oír. ¿Qué más? Ponerla por obra. Ajá, pero ¿cómo? Venciendo la ira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar sus manos? En primer lugar, reconocer algo. Si ya escuchaste hoy la palabra de Dios, mira, puede ser ira, enojo, o tal vez no hablas con verdad, o tal vez eres celoso, celosa, o tal vez dices malas palabras. No sé, hermano. Tú sabes con qué área estás batallando y tienes lucha. Bueno, pues el Señor te dice, ahora si ya escuchaste mi palabra, ahora obedécela. ¿Cómo? Pide perdón, hermano, y dile, Señor, esta área es con la que lucho. Y hoy tú me has dicho, Señor, que reciba este mensaje hoy con humildad para que mi vida cambie. Hermano, en aquella área que cada vez que se toma el tema te incomoda, bueno, es porque ahí es donde Dios está trabajando. Así es que con humildad, mis hermanos, por favor, súbanle a la adoración, hijo.
Ahora dile: Señor, ayúdame a poner tu palabra por obra. Te repito, hermano, yo no sé en qué área, si es la ira, el enojo, o se te hace muy fácil mentir, o pedir prestado y no pagar, o no sé yo, o sigues viendo algunas cosas en el internet que no debes hacerlo, o sigues murmurando o hablando mal de la gente, sigues diciendo malas palabras, o incluso tal vez una mujer que no se sujeta a su varón, o un varón que no ama a su esposa. No lo sé, hermano. Todas estas verdades la Biblia nos enseña. Tú sabes, pero si alguien se siente justo aquí, es decir, si dices en esta noche: no, pues yo no tengo, yo gracias a Dios estoy bien, hermano, estás en problemas, porque la palabra de Dios dice: no hay justo ni a uno solo, no hay quien haga lo bueno. De manera que si hay algo que ya identificaste, llévalo a los pies del Señor en este momento y dile: Señor, yo no quiero ser un fariseo de oír poco, hablar mucho y no hacer nada. Señor, ¿cuál sería la fórmula opuesta? Oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que Cristo me manda. Dile: Señor, quiero oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que tú me mandas. Señor, ayúdame a dar pasos firmes en tu palabra. Hoy vine a oír, escuchar, y aprendí, Señor, que no me debe molestar, sino debe de causarme gozo, porque tú quieres lo mejor para mí. Cada vez que me hablas, si me hablas una vez de un tema, quiere decir que ponga atención. Pero si me hablas 2 veces del mismo tema o asunto en relación a mí, quiere decir que es importante. Pero si la tercera vez se me vuelve a enseñar o se me vuelve a manifestar una verdad en relación a mí, esto quiere decir que estás a punto de tratar conmigo, porque ya me hablaste 1, 2 y no permitirás una tercera vez. Porque me amas, Señor, porque nos amas. Tu palabra es por amor y que viene a transformarnos y a darnos vida. Y esa ira, Señor, es con la que yo tengo que trabajar, porque con la ira, Señor, me puedo amargar a mí mismo. Y no es la ira de los demás hacia mí, es mi ira, es de mi falta de control y poder y dominio propio en relación a muchas áreas en mi vida. Quizá estoy siendo frívolo en mis decisiones. Quizá estoy siendo simple en buscarte. Señor, tú lo sabes todo. Yo no te puedo engañar, ni tampoco estoy hablando, Señor, por alguien. Cada uno de los que estamos aquí entregamos con humildad nuestro corazón. Ahora levanta tus manos, mis hermanos, en señal de rendición.